Hola señores, muy buenas. Sí, y señoras también. Estamos en Fútbol on the Rock para analizar esta semana lo que ha sido la ida de las competiciones europeas para los equipos de Gibraltar, donde ha habido de todo. Derrota, vamos a llamar amplia, del Lincoln, empate del St. Joseph en casa, derrota mínima del Europa fuera y victoria, hay que destacarlo, ahora lo analizaremos perfectamente, del Bruno Maspi en su debut europeo y, por cierto, esta vez en casa. Como decimos, como siempre, a nuestro analista y especialista en fútbol internacional, Adrián Magareño. Muy buena, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, pues vamos a ir, primero vamos a poner en valor y en detalle los resultados de los partidos. En la previa de la Champions League, Scoopy 1927 de Macedonia del Norte 3, Lincoln Red Inn 0. Y en la previa de la primera ronda de la UEFA Conference League, St. Joseph 0, Larne, recuerden, de Irlanda del Norte 0, Vikingur de Isla Feroe 1, Europa Fútbol Club 0, y Bruno Maspi 2, Crusaders 1. Aunque ahora vamos a ir analizando uno a uno por los partidos, en términos generales, ¿cómo lo ves después de las predicciones y predicciones que había hecho tú la semana pasada? Bueno, Paco, pues difícil para Lincoln, muy difícil diría yo para Lincoln. Y bueno, lo que más sorprende es el resultado de Bruno, ¿no? Victoria merecida por lo que se vio, pero además que jugaba contra el equipo más complicado de todos. Así que la verdad que mi enhorabuena para Nathan Rooney y para todo su equipo, ¿no? Bueno, pues vamos a analizar los partidos uno a uno y vamos a empezar lógicamente por el que tiene más estatus a nivel europeo, como es la previa de la Champions League. Jugaba el campeón, doble campeón de Gibraltar, tanto en Liga como en Copa, el Lincoln Red Inn, nada menos que en Skopje, capital de Macedonia del Norte. Jugaba frente al conjunto del Fútbol Club Scoopy 1927, un equipo que hace 10 años estaba en segunda división y que la pasada temporada pues, ha sido el campeón a base de inyección económica y demás, jugadores de un puñado de países, parecía la ONU, y claro, era lógicamente la aportación con la cual han sido los campeones de Macedonia. 3-0, un partido que empezó pues lo peor que puede empezar un equipo que va afuera, que en una de las primeras acciones ofensivas te marca un gol el rival. Fue en el minuto 11 uno de sus africanos, Mamadou Danfa, el que hizo el 1-0. Poco a poco el conjunto del Scoopy fue controlando la situación. Se tuvo que echar para atrás el conjunto del Lincoln. En el minuto 29 llegó el 2-1 a cargo de Adentulli. Se llegó hacia el descanso. La segunda parte fue distinta. Hubo cambios por parte de, recuerden, Raúl Castillo, que es el entrenador nuevo que tiene el Lincoln esta temporada. Ya no está Mike McKelway y recuerden que Raúl era el ayudante. Adelantó línea, estaba tocando un poquito mejor la pelota el Lincoln con las conexiones entre Liam Walker y especialmente los dos jugadores nuevos que han llegado, que han sido titulares, Juanfrey y Nano. Y curiosamente, en la pena, minutos 54, minutos 54, se queda el conjunto macedonio con un hombre menos. Segunda tarjeta amarilla este es para película y para nota aprender el nombre de este jugador. Marge Vasilidi. Casi nada. Casi nada. Bueno, pues creo que este es georgiano. Me parece que es georgiano. Bueno, pues se queda con un hombre menos el conjunto local, afianza el control del balón en el centro del campo, pero en una desgraciada jugada, minuto 62, Scott Whitman se marca un gol en propia meta, en una jugada que estaba claramente para el portero Colin, se sitúa el 3-0 y a pesar de que lo intentó el Lincoln, pues hay que dar resultado. 3-0 tremendamente complicado para la vuelta, que es el día 12, 6 de la tarde en el Victoria Stadium. Sí, lo hablábamos un poco, Paco, en la previa, de que era un campo y una salida complicada ante un equipo
Por cierto, el equipo de los albaneses de Macedonia del Norte, curioso. Era muy complicado si venías con un resultado súper abultado y desgraciadamente es lo que has conseguido, ¿no? O lo que te traes de allí, ¿no? El fútbol es fútbol y pueden pasar muchas cosas, sobre todo en un estadio como el Victoria Stadium, que es de césped artificial y que al final pues puede afectar, pero sí es verdad que el resultado es bastante duro para los intereses del equipo de Raúl Castillo, ¿no? El partido se ha colocado a las 6 de la tarde, con lo cual intuyo que va, es normal que haya mucho calor. No sabemos si eso puede o no afectar al rendimiento de los macedonios, pero bueno, ahí está, otro factor que podría ser favorable al conjunto del Lincoln. Sí, este fin de semana además con ola de calor en la península, donde vamos a llegar a temperaturas bastante altas, o sea que veremos a ver también los parones de cooling break, para quién le puede beneficiar, para quién no le puede beneficiar. La verdad es que es un resultado tremendamente doloso y yo creo que desgraciadamente, ya digo que el fútbol es fútbol y puede pasar 20.000 cosas en un partido, pero desgraciadamente las sensaciones son de que el Lincoln pues prácticamente está fuera, ¿no? de la previa. Recuerde, ya pasó la pasada temporada, que el siguiente paso, en caso de quedar eliminado, es que va a la Europa League. A ver qué rival te puede caer en esta segunda ronda, que ya se presupone que la Europa League, segunda ronda, es un rival que puede ser fuerte. En función a eso, todavía le quedaría la Conference League. Es decir, que dentro, como me decía el presidente del Lincoln, Dylan Viaga, le quedan bastantes balas todavía por disparar al conjunto de La Roca. Detalles de este partido: Colin fue portero titular, Colin, hasta que se vea qué ocurre con el tema del Glentoran. Por si la Moca ha fichado a dos jugadores, ya lo dijimos el otro día, el conjunto del Lincoln, uno de ellos Naucet, jugador bien conocido, canario, bien conocido. Bueno, por lo pronto, no, Adri, jugó Colin. Sí, sí, sí. Bueno, mientras que esté Colin, lo lógico es que juegue Colin, porque al final es el portero de mayor nivel, el portero de la selección gibraltareña, un portero de un nivel aceptable para estas competencias, y entonces pues yo creo que lo lógico es que juegue él. Claro, lo que tú comentas, ¿no? Si pertenece al Glentoran, entiendo que el Glentoran tarde o temprano dirá, oye, se acabó la sesión, digo yo. Es Vamos a que, ver qué es ya lo que te digo, ocurre. ahí yo creo que va a jugar el partido de vuelta el próximo día 12, como digo, a ver cómo se desarrolla la cosa, pero es un poquito, entre comillas, sintomático que se haya fichado de golpe a dos porteros y después de la salida de Lolo Soler del conjunto de La Roca, con lo cual es un poquito, como digo, apunta a que puede haber noticias de Colin a pocas fechas. Otros dos detalles: jugaron de salida los dos hombres que venían de arriba, los dos hombres que venían del St. Joseph, Nano y Juanfri. Y algunos me preguntaban el otro día, ya lo aclaramos, incluso hablamos después del partido vía WhatsApp y demás con Javi Añón. Javi Añón está lesionado. Tuvo un golpe hará aproximadamente una semana. Para esta eliminatoria está absolutamente descartado, es decir, que no va a jugar ni va a entrar en la convocatoria del partido de vuelta frente a los macedonios, y él espera estar con opciones para el primer partido de la siguiente eliminatoria donde corresponda y con seguridad para el partido de vuelta de esa ronda. O sea, aclaramos porque hubo gente, oye, ¿qué ha pasado que no ha entrado en la convocatoria el Marbellero? Explicamos, dicho por él mismo y explicado, viajó con el conjunto a Macedonia del Norte, y ahí también se aclaran algunos rumores de gente que no estaban informados, que apuntaban que a lo mejor no iba a seguir Javier Añón. Desde aquí dijimos, además confirmado, que había renovado una temporada por el conjunto de la Roca. Sí, la cosa ahí aclarado para cualquier tipo de género de duda, porque aquí siempre nosotros vamos a las fuentes que son directas. Bajamos un escaloncito, nos vamos a la Conference League. Primer partido que se jugó en el estadio del Victoria, ahí estuvimos, St. Joseph Larne de Irlanda del Norte. Primera cuestión curiosa: los equipos de Irlanda del Norte arrastran
aficionados. Nos dimos una vuelta ese día por la zona del Ocean Villas. Los que conozcan Gibraltar, Ocean Villas es la zona, como podríamos decir, como en Marbella el puerto deportivo, como en otros sitios la zona de bares, tal y cual. Y habían, entre comillas, invadido positivamente uno de los bares. Cuando me llegué, sonaban estos cánticos, olía, pero ¿qué era? Pero una gran cantidad de seguidores norirlandeses, no solamente que vivan allí con sus camisetas, con sus banderas, es decir, bien preparados y que incluso habían venido de la Costa del Sol. El partido 0-0, recuerden que el entrenador del St. Joseph es ahora Abraham Paz, a destacar la presencia de Connor Peters en el conjunto llanito y también Ross, nuevo portero de origen inglés, muy bueno en su labor. 0-0, un partido muy igualado, con mucho centrocampismo, con mucho dominio de la defensa sobre los ataques, muy pocas ocasiones de gol y el partido se va a resolver, tal como todos calculamos, en la vuelta en Irlanda del Norte. ¿Tú qué expectativas piensas ahora ya de la vuelta, Adri? A ver, Paco, el partido fue igualado, fue bastante igualado. Es verdad que ya dije en la previa que yo creo que el San Jose tenía que hacerse fuerte aquí, tenía que haber conseguido un resultado positivo aquí. El empate no es mal resultado, pero tampoco es el resultado idóneo para ir a Irlanda del Norte. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Irlanda del Norte al final son equipos que llevan un poco más de rodaje, son campos duros de competir y a lo mejor te encuentras con una temperatura o lluvia incluso, ¿no? Es decir, va a ser un partido de vuelta bastante complicado, teniendo en cuenta incluso lo que has visto tú del desplazamiento de norirlandeses hasta el Victoria Stadium, pues imagínate por lo que pueda haber allí en Irlanda del Norte en su campo, ¿no? Yo espero y deseo que el San Jose pueda pasar de ronda, pero es verdad que había que haber sacado un buen resultado aquí y el 0-0 no es un resultado del todo bueno para la vuelta. El partido de vuelta se jugará el día 14 de julio a las 20:45 horas. Me contaban un periodista que vino, dos periodistas vinieron de Irlanda del Norte, uno de un periódico y otro de una radio. El del periódico me comentaba que las fechas que está muy de más, allí en el estadio, en la vuelta, las 1.500 personas fijas podían llegar. Es decir, que va a tener un ambiente pues fuerte en contra el conjunto del St. Joseph. Eso es evidente y la prueba tiene que si habría más de un centenar de seguidores, 150 en Gibraltar el otro día, pues el ambiente va a ser uno de los puntos a tener que trabajar mucho Abraham Paz estos días en el capítulo de moral de los jugadores. Es lo que te comentaba, Paco, que al final allí no es fácil de jugar, son campos relativamente pequeños, donde meten a mucha gente, donde aprietan mucho, porque sabemos cómo son los irlandeses, norirlandeses, escoceses, ingleses, Los británicos. galeses, sabemos cómo son y va a ser difícil, va a ser bastante complicado. Otra cosa diferente es lo que ha conseguido, por ejemplo, Bruno, que también va a Irlanda del Norte, pero va con un resultado totalmente distinto, ¿no? Ahí sí que le va a esperar, ya después lo haremos en la última parte, ahí sí que le va a esperar un ambiente calentito porque hubo, vamos a llamar, varios rifirrafes en el partido. Eso ya lo comentaremos en su detalle. Por lo tanto, recuerden, San Joseph Larne 0-0 en la ida y el partido se va a resolver la eliminatoria el día 14 de julio. Bueno, recordar, ahora hacemos un pequeño parón, que Vita Sanity Internacional Hospital está ya abierto en Gibraltar, en el mismo centro de Gibraltar, en la zona residencial del Midtown, con especialidades como oftalmología, cardiología, neumología, traumatología, urología, pediatría, enfermedades cardiovasculares, etc. Además, todo dirigido por médicos que realizan su trabajo en los dos hospitales que tiene Vitas en la provincia de Málaga. Por lo tanto, Vitas Internacional ya está en Gibraltar.
Seguimos analizando la UEFA Conference League. Nos vamos al tercer partido en cuanto a desarrollo en hora y día. Fue el desplazamiento, vaya desplazamiento, Adri, del Europa Fútbol Club a las Islas Feroe para jugar contra el Viking. Digo desplazamiento porque, tal como me decía un directivo del Europa, el día que presentaron precisamente en el barco, en el Sandborn, el nuevo hospital de Vitas en Gibraltar, era complicado el charter y era complicado el vuelo. Tuvieron que dividir la expedición en dos partes. Una primera salió vía Málaga hacia Copenhague y posteriormente hacia la zona de las Islas Feroe, y una segunda ir a Barcelona y de Barcelona hacia tierras nórdicas. Es decir, tela marinera ya el desplazamiento para las Islas Feroe. El partido, si tú hablabas del tiempo, hacía frío. Vi una foto de los jugadores en la previa que iban como si aquí no fuéramos en el mes de noviembre, con los cuales, y después el viento, que me calculo, y por la televisión se veía que el viento frío allí, pues tiene que tocar bastante. Partido, como digo, muy igualado, tremendamente igualado. El conjunto del Europa, pues tuvo ocasiones, se adelantó el conjunto local. Después la segunda mitad fue mejor, tengo que decirlo, especialmente la última media hora. El conjunto que dirige Moisés García, recuerdo, Arteaga, un jugador que también entre otros estuvo en el Cádiz y demás, que tuvo un par de ocasiones para poder igualar el encuentro, y que si hubiera terminado 1-1, pues no hubiera sido nada injusto. ¿Qué te deja la sensación del 1-0 y cómo crees que debe de afrontar el Europa el encuentro de vuelta, que será día 14 a las 5 de la tarde, es decir, que todavía va a ser más calor, en el Victoria Stadium? Pues en cuanto al resultado, un muy buen resultado para Europa. A pesar de la derrota, decíamos que podía hacer un buen resultado para Europa, conseguir un empate o una derrota mínima, y así ha sido. Es un desplazamiento, como tú dices, bastante complicado para todo, no solo para esto del fútbol. Tú quieres ir a visitar las Islas Feroe y ya te digo que es tremendamente complicado el ir a las Islas Feroe en un campo con frío, que lo decíamos que iba a hacer frío, un equipo con rodaje, porque es un equipo con rodaje, tiene bastantes partidos de liga jugados ya. De hecho, va segundo en la tabla al resultado de hoy, de esta semana. Y entonces al final, este tipo de eliminatorias ante este tipo de equipos son muy igualadas, pero tienes que hacerte fuerte en casa. Entonces, conseguir un resultado fuera de esas características, yo presumo que aquí, con la calor, con el tipo de superficie, no porque es el mismo, pero con tu público alentándote y con la capacidad de poder meter mucha presión, creo que puede ser una eliminatoria donde la Europa puede solventarla. Ojo que es un equipo importante, ojo que no es ningún equipo tonto, este es un equipo con cierta enjundia dentro del panorama de las Islas Feroe, y no es un equipo cualquiera. Pero yo creo que es una eliminatoria que, viendo el resultado de ida, puede ser solventada a favor de los intereses no verdinegros. Tuvimos la oportunidad de ver el partido a través de la televisión, y tengo que decir que si hubiera terminado el encuentro con empate, por ejemplo, el 1-1, pues no hubiera sido injusto, absolutamente injusto. Lo dicho, ¿opciones tú le ves posibilidades de remontar? Sí, ¿no? Sí, sobre todo por lo que te he comentado, Paco, porque al final esto pasaba un poco por lo que pudieras hacer en la ida, y te traes un resultado, bueno, es una derrota, sí, es una derrota, tienes que ganar por 2-0 o 3 o 2-1 o una cosa así. Bueno, 2-1 no, 2-1 sería un 2-1 empate. habría prórroga. Habría prórroga, pero bueno, quiero decirte, un resultado positivo. Y bueno, yo creo que dentro de la hora del partido, las temperaturas que se puede encontrar el conjunto de las Islas Feroe aquí,
y demás. Yo creo que puede ser un partido donde la Europa puede sentenciar aquí en casa, ¿no? Y ya terminamos con el rookie de las competiciones europeas en Gibraltar, el Bruno Maspi. Acertamos tú y yo, y la UEFA es Maspi. Lo de Bruno, oficialmente, porque me hizo gracia, estaba sentado justo al lado del delegado de la UEFA y aprovechando uno el ojito, miro y en las catalogaciones oficiales y el informe de la UEFA aparece simplemente Maspi, con lo cual los amigos Bruno, pero bueno. Recuerdo que, por ejemplo, el sponsor de esta temporada va a ser el confirmado Chesterton, con Mike Nichol, que por cierto el hombre nos sigue bastante, que es el propietario de este importante grupo inmobiliario que existe en La Roca, que también en la zona de la Costa del Sol, pues nos sigue en redes sociales, con lo cual pues aquí damos también un ánimo. Y lo dicho, primer detalle, bastante público, ¿eh? Primero, buen número también de norirlandeses para estar con el Crusader, menos que el Arne. A mí me sorprendió porque yo esperaba que fuera la inversa, porque el Crusader, tú ya lo decías, es uno de los equipos con más ranking a nivel de resultados europeos de Irlanda del Norte. Creía que iba a tirar un poco más de aficionados, pero no. Había, pero menos que en la jornada frente al Larne. Ese es el primer detalle. Segundo, muy buena presencia y además animoso del Bruno Maspi, que de verdad se ha convertido en el conjunto, el club emergente de la Liga de Gibraltar después de los tres grandes, como son Lincoln, Europa y St. Joseph. Bastante público, muy animoso, partido que fue bastante duro, me parece que fueron, si no recuerdo mal, 6, 7 tarjetas amarillas, mucha igualdad, poquísimas ocasiones de gol en el primer tiempo, y en el último minuto, pues anota exactamente Daniel Ben, un pase del jugador Bayodi, coloca el 1-0 con el cual se fue al descanso. Es decir, aprovechamiento máximo por parte del equipo de Nathan Rooney de esta primera mitad. Y la segunda mitad no pudo comenzar mejor. Minuto 48, a pase de Jamie Combes, marca Pibe el 2-0. Mucho, tremendamente sorpresa, alegría en la grada, por supuesto, y a partir de ese momento el encuentro, entre comillas, se vuelca. Empieza a atacar más el conjunto de Irlanda del Norte, se tiene que replegar el equipo local y en el 63, después de una salida de un córner, Forsyth hace el 2-1. Esos últimos 25 minutos de partido pues fue bastante duro, mucha falta, tuvo que atemperar un poco los nervios el colegiado, controló bien el centro del campo Rooney, y en el minuto 92 tuvo una gran oportunidad, un centro, cabeceó alto, me parece que fue, tengo aquí el detalle, creo que fue Morgan el que cabeceó fuera, pudo llegar el 3-1, al final termina 2-1, estimo y presumo, y lo comentábamos después allí en la zona de prensa, que el partido de vuelta va a ser calentito, porque el estadio del Crusader es más grande, además un estadio muy apañado para hacer la zona de Irlanda del Norte y demás. Me calculo que va a haber más público, por ejemplo, que el del Larne, y el ambiente llamarán a la remontada y al espíritu de no sé qué, esto como todos los equipos británicos, lo cual el ambiente va a influir bastante, pero como decía Rooney, debut, victoria y buena imagen, y llevamos un gol de ventaja. El esfuerzo principal lo va a tener que hacer el equipo de casa. ¿Tú qué opinas? Que me quiten lo bailado, ¿no, Paco? Me quiten lo bailado. Sí, no, desde luego es el resultado de la jornada, ¿no? Con mayúsculas, ¿no? Es decir, sorprendente, muy sorprendente. Yo dije que había que hacerse fuerte en el Victoria, pero que me parecía que la eliminatoria estaba decantada para los norirlandeses, y ahora pues tengo que ponerla en ciertas dudas, a pesar de que Crusader, como tú dices, va a meter mucha gente en su estadio, seguro, 100% seguro, y además que es un equipo importante de Irlanda del Norte. Crusader, Linfield, Glentoran y poco más, que son 2, 3 o 4 equipos importantes de allí, y la verdad es que me sorprende mucho.
fíjate yo, Paco, yo te lo pondría un poco a la par del resultado que consiguió Lincoln con Celtic, ¿no? Sí, En su momento, ¿no? Un resultado tremendamente importante para los chicos de Nathan Rooney, que como él dice, tiene un gol de ventaja e incluso dos, porque el 1-0 no le vale tampoco al conjunto del Crusader porque lo llevaría a la prórroga, ¿no? Es decir que, a ver, todo esto diciendo que era por aquí, por donde tenía que pasar la eliminatoria, y creo que ha hecho su trabajo, ¿no? hay que también tener un detalle importante. Bueno, me dirán algunos que no estoy siguiendo, también el rival. Va a tener una semana más de trabajo Rooney para conjuntar aún más al equipo, con lo cual también es una ventaja, especialmente para un club donde ha traído, debutó un portero canadiense, Matthew Silva, estuvo bien en el gol, es que no pudo hacer nada, fue un córner, entre comillas, un poquito mal defendido y rematado casi desde el punto de penalti. Hay también jugadores que, bueno, los internacionales, Conver, está también Zúñiga, jugador español, la llegada también de Morgan y de Ayud, Ibrahim Ayud, que había sido jugador, por ejemplo, del Europa. Es decir, si se conjunta una semana más el equipo del Bruno, pienso, desde mi punto de vista, que va a ser complicado también la remontada para el conjunto del Crusader. Esto, Hasta el punto, yo te digo, después de haberlo visto, yo me llevé una sorpresa porque creía que por el aspecto de ser rookie, novato y todo, iba, entre comillas, a pagar un poco el esfuerzo, pero no, ha sido al revés. Para mí, a nivel de juego, ha sido el equipo que mejor ha jugado y he visto los 4 partidos de los conjuntos de Gibraltar en esta primera ronda. sí, bueno, Paco, y además se refleja en el resultado, ¿no? Al final, el resultado es por algo, no es por nada baladí, ¿no? Pero sí es cierto, Paco, que la eliminatoria sigue estando del lado de los norirlandeses, sobre todo porque la vuelta está en su casa, ¿no? Pero bueno, el resultado que había que conseguir era el de aquí. Aquí había que conseguir un buen resultado y se ha conseguido. Y bueno, el tema de la conjunción del equipo, bueno, sí, es importante, pero creo que si le siguen poniendo el mismo ímpetu para los partidos, pues Crusader va a tener que trabajarlo mucho, mucho, mucho para remontar esta eliminatoria. Por ejemplo, mejor nivel de juego, mejor situaciones de tácticas y de pase por Bruno, cosa que a mí me sorprendió porque, como tú bien decías, esta gente venía con un poquito más de experiencia y una pena que podía haber acabado incluso el partido con 2 goles de ventaja, con lo cual hubiera sido más favorable el partido de vuelta. Ya resumiendo, el Lincoln, tú lo ves lamentablemente que lo vemos en la siguiente ronda en Europa League, ¿no? Muy, Sí, muy complicado remontar el 13. sí, desgraciadamente sí, Paco. Bueno, Desgraciadamente veo que es muy difícil. seguimos en plan gurú del St. Joseph Larney. La vuelta, ¿cómo la ves? Te voy a poner un 60-40 para los locales. Vale. Europa, Vikingur. Pues mira, Paco, ahí te puedo poner que es un 50-50. Y te digo por qué, por lo que te he comentado, porque es el partido de vuelta y porque consigue un buen resultado Europa allí. Y a las 5 de la tarde con lo de la isla Feroe. Es decir, se pueden comer un helado, allí los amigos. Y terminamos el cruce de Bruno Maspi. Como tú en un Pues principio te mojaste, ¿te sigue mojando o no? sí, sí, me voy a mojar, Paco, me voy a mojar. Y te voy a seguir dando favoritos a Crusader. Creo que es un 55-45 para Crusader. Pero por la experiencia y porque el partido de vuelta es allí. No por otra cosa, porque por lo que se ha demostrado sobre el verde, el Baspi ha conseguido lo que se presumía aquí que intentaba, que debería de haber hecho también, por ejemplo, San Jose, y bueno, tiene un resultado a favor. Esos son los partidos internacionales de los 4 clubes que han conseguido el pase a las competiciones de la UEFA, pero sigue habiendo actividad, siguen entrenando ya todos los conjuntos, porque si no ocurre nada va a ser a mediados finales de septiembre cuando empiece la Gibraltar National League,
la liga oficial de los 11 equipos que juegan en la Roca, y destacar también que están habiendo fichajes, que puede haber alguna que otra sorpresa en las próximas fechas de algunos de los grandes, porque puede haber cambios, y que, bueno, que seguiremos aquí analizando la próxima semana cómo se desarrolla esto y pensar, ojo, porque si hay alguno que pase de ronda, bueno, el Lincoln, aunque quede eliminado, pasa también, pero si hay alguno de los demás, ya se hablan de rivales porque están estimulados por el tema del sorteo. Algún rival de nombrecito interesante, ¿eh? El Slavia, por ejemplo, por ahí, entre otros. Sí, sí, hay rivales interesantes en la siguiente ronda. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya te digo que yo espero y deseo que pasen todos, pero que siendo objetivo, pues marco un poco los resultados que yo creo que pueden, los porcentajes que yo creo que se puedan dar. Ojalá pasen todos y me equivoque seguro en alguno. Bueno, vamos a ver. Esto es el fútbol. Pues, Adrián Magariño, muchísimas gracias. La semana que viene más, porque ya hablaremos de cómo se ha desarrollado la ronda y lo que viene. Esperemos que muchos, bueno, uno lo tenemos seguro, pero que sean más de uno los que tengamos y sigamos avanzando en este tema. Muchísimas gracias y nosotros pues nos volvemos a ver la próxima semana. Un saludo. Hasta luego. Todo el fútbol de Gibraltar aquí en Football on the Rock con Francisco Acedo Torregrosa y Adrián Magariño. No se lo pierdan.